Voy a iniciar las colaboraciones en el grupo Medios Más Allá. Eh, lo primero que voy a hacer es proponeros una pequeña experiencia y hablar acerca de lo que creemos y de lo que sabemos. ¿Cómo decirlo? Vamos a ver. Antes de que continuéis escuchando, yo os sugiero que hagáis lo siguiente. Pintad un cubo eh, en un folio en blanco y quedaos mirando el cubo unos minutos. Os sorprenderá ver que el cubo se mueve cambiando de posición, aunque no de lugar. Veréis que es como si tuviera un eje y en el que se mueve un poco como diciendo, ¿cuál es la posición para mí, no? Esto se debe a que nuestro cerebro, para poder extraer una conclusión, necesita disponer de una información previa y sin ella no puede sacar conclusiones. Por eso es tan difícil encontrar opiniones objetivas. Por eso la cuestión de la verdad es tan difícil de establecer. La información previa establece un juicio de la realidad, de las cosas, y ante una nueva información, esa información tiene, ¿cómo decirlo?, tiende a modificar ese juicio. Es decir, si una persona tiene una idea acerca de algo y recibió una información que está relacionada con ese algo, lo suficientemente impactante como para que necesariamente tenga que modificar esa opinión que tiene antes, ¿no? Ahí se produce un conflicto. De modo que cuando esa información tiende que modificar un juicio, y en el momento en el que el juicio previo está en contacto con la nueva información, se convierte en un prejuicio. Y habrá quien se atrinchera en el prejuicio, convirtiendo esa información previa en fanatismo o dogmatismo. Esto es aplicable para todo, es decir, para la vida común, las relaciones interpersonales, para la política, la religión. Todos tenemos ideas preestablecidas acerca de algo, unas más sólidas que otras menos. Unos somos más abiertos a recibir y aceptar pues cambios que nos hagan progresar y evolucionar, otros menos. Nuestro cerebro, por otro lado, rellena y saca sus propias conclusiones, que normalmente son acertadas y lo serán pues cuanta más información tengamos en relación con aquello en lo que tiene que darnos sus conclusiones. ¿Cómo decirlo? Pero lo que llamamos realidad es en buena parte una construcción de nuestro cerebro. No es que no exista una verdad objetiva, sí existe una verdad objetiva. O sea, si vais por la carretera y os encontráis un control de la Guardia Civil, conviene que paréis, no vaya a ser que penséis que es una construcción de vuestro cerebro. No, el control está ahí, mejor que paréis. Bien, pero por otro lado, a la hora de saber qué cosa es la realidad, tenemos dos obstáculos. La idea que nuestro cerebro se hace de lo que nosotros llamamos realidad y la idea que nosotros mismos nos estamos, ¿cómo decirlo? ¿No? Nos haremos, la idea que nos haremos de esa realidad a partir de la idea que nuestro cerebro nos muestra. Podemos decir que estamos imposibilitados para saber absolutamente qué cosa es la objetividad y qué cosa es la verdad. Nosotros mismos nos engañamos cuando queremos determinar qué cosa es real, partiendo de la información que nuestro cerebro nos aporta y, por otro lado, las expectativas que nos hacemos de las cosas. Nuestro deseo de que algo sea de una forma determinada nos hará sacar conclusiones que no son objetivas. Una persona, por ejemplo, muy ideologizada, va a percibir la realidad con el filtro de sus experiencias, que se convierten en la información para su cerebro. Pero además, su idea de cómo la convierte
cómo le convierte, bueno, no sé cómo decirlo, la idea de cómo debieran de ser las cosas añade el filtro de cómo debe de ser la realidad, porque él desea que la realidad sea de una determinada manera. Entonces, él quiere que lo que observa, lo que percibe, la información que recibe se adapte al modelo que él tiene de su ideal. Y quiere algo que le confirme que él está en lo cierto. De ahí tiene el éxito de los bulos y las informaciones falsas de Internet. Vale. Os preguntáis, ¿qué tiene que ver esto con el tema del espiritualismo? Pues tiene que ver en cuanto que es un mundo en el de los interesados en la parapsicología y el espiritualismo, en el que lo paridólico está presente en la gran mayoría de las situaciones y acontecimientos. Sombras, reflejos, sonidos, nos vienen a la conciencia interpretados por los distintos filtros, la información previa y nuestro deseo. Entonces, cuando vemos una figura extraña en la noche, pues lo primero que nos viene a la cabeza es un espíritu, una sombra, o es un sonido en la noche, pues podemos, según lo influenciados que estemos por nuestro deseo de existencia del mundo espiritual, pues podemos caer en ese pensamiento supersticioso de que todo puede estar relacionado con los espíritus, cualquier cosa que nos ocurra. Determinar en el mundo del espiritualismo qué cosa es cierta y qué cosa es falsa, pues es complicado, es muy complicado, porque lo físico muchas veces se mezcla con lo espiritual. El mundo espiritual existe y los fenómenos físicos existen. Y es muy difícil determinar dónde empieza una cosa y dónde termina. Por ejemplo, en el tema de los exorcismos también es muy complicado saber si una persona está influenciada por un espíritu o si es una persona que sencillamente tiene un problema mental. Ahí intervienen todos esos filtros que yo he comentado antes. Entonces, a la hora de afrontar esos temas de la parapsicología, hay que tener en cuenta que nuestro cerebro nos va a no querer engañar, porque nuestro cerebro no tiene voluntad de querer engañarnos. Simplemente tiene su mecanismo y tiene su forma de análisis. Y tenemos que ser conscientes de que tiene esa forma de análisis de trabajar. Entonces, cuando a la hora de sacar una conclusión, es nuestra conciencia la que tiene que estar ahí muy vigilante de que de no caer en la trampa bueno, no es una trampa, de no dejarnos llevar por los errores que nuestro cerebro puede cometer a la hora de extraer una conclusión. Porque el cerebro siempre quiere extraer conclusiones, necesita extraer conclusiones y darnos respuestas. Y nos dará la respuesta que mejor considere. Como la película aquella de esos chavales de un chaval que entra en un ordenador del ejército de Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama la película, Juegos de Guerra creo que se llama. Y el ordenador se tira ahí un rato intentando ganar un juego de 3 en raya, hasta que dice, coño, este juego es imposible, ¿no? Bueno, es que el ser humano ha inventado la informática, pero es que ha inventado la informática es muy parecida un poco a la mente humana, porque el ser humano no puede crear nada que él no conozca. Es decir, el ser humano siempre va a crear cosas que tengan que ver con su modo de ver y de percibir la realidad. Y bueno, entonces antes de continuar con mis contribuciones en este grupo, yo quería pues hacer este comentario relacionado con la percepción la percepción de la realidad. Y bueno, pues ya seguiremos. Gracias.